La noche caía tranquila sobre la ciudad costera de Port Lincoln, Australia. Nada parecía alterar la paz de ese rincón del mundo, hasta que el humo empezó a colarse por las ventanas del vecindario. Un olor extraño, penetrante, casi infernal. Nadie imaginaba que lo que se estaba quemando no era solo una casa, sino un secreto macabro que cambiaría para siempre la vida de una comunidad y dejaría sin palabras a un país entero. Hoy en Mente Macabra te contamos la historia real y aterradora de Tamika Chaser, la mujer que pasó de influencer glamorosa a ser la protagonista de uno de los crímenes más atroces de 2025. Tamika Chaser no era una desconocida. En 2022 había ganado notoriedad como participante del reality Beauty and the Geek Australia. Su carisma, sonrisa desbordante y estética cuidada la convirtieron en una figura recurrente en redes. Parecía tenerlo todo, juventud, belleza y una carrera en ascenso. Pero detrás de esa fachada, se ocultaba un mundo interior tormentoso. Según allegados, sufría de trastornos de salud mental desde hacía años. A veces desaparecía de redes. Otras, subía mensajes crípticos y oscuros. Nadie imaginó que todo eso era el preludio de una tragedia sin retorno. Julian era su pareja. Tenía 39 años, trabajaba en construcción y no era una figura pública, pero quienes lo conocían decían que era amable, reservado, y que amaba a Tamika. Habían tenido una relación intermitente, con altibajos. Él la apoyó en sus problemas psicológicos, hasta que, un día, dejó de responder mensajes. La familia de Julian empezó a preocuparse. Llevaban días sin saber de él. Intentaron llamarlo, pero nadie contestaba. Y entonces, la casa de Port Lincoln ardió en llamas. Los bomberos fueron los primeros en llegar. El fuego devoraba una parte del hogar. Al entrar, descubrieron algo espeluznante, un cuerpo humano calcinado, envuelto en una escena macabra. Las llamas no solo habían consumido objetos, habían intentado borrar un crimen atroz. Pero hubo un detalle más que dejó a todos en shock: la cabeza del cuerpo no estaba. No era solo un homicidio. Era una mutilación deliberada. Una decapitación, un acto tan brutal que estremeció incluso a los forenses más experimentados. La policía no tardó en identificar a la sospechosa, Tamika Chaser. Había sido vista vagando cerca del lugar del crimen, con 3 perros, una bolsa en la mano y una mirada vacía. No opuso resistencia, pero tampoco habló. Su rostro, antes tan expresivo en redes, ahora era una máscara sin emociones. Fue detenida y trasladada a un hospital psiquiátrico. No respondía preguntas. No emitía palabra. Solo sus ojos, según un oficial, miraban el vacío como si ya no estuviera allí. En la investigación, los peritos encontraron rastros de sangre en distintos puntos del domicilio. Huellas, manchas y signos de lucha. El cuerpo presentaba múltiples heridas antes de ser decapitado. Pero lo más impactante es que la cabeza de Julian aún no ha sido localizada. Se sospecha que pudo haber sido arrojada al mar o escondida deliberadamente. Además, Tamika tenía antecedentes por ataques de ira, hospitalizaciones por episodios psicóticos y en su historial reciente figuraban compras extrañas, cuchillos, guantes, productos inflamables. Todo apunta a que el crimen fue premeditado. Las redes sociales de Tamika fueron clave para los investigadores. Durante días previos al crimen, publicó frases confusas como "ya nadie me controla", "el final está cerca" o "todo arderá". En TikTok, un video la mostraba bailando en una habitación oscura, con música distorsionada y palabras escritas en la pared. ¿Era una advertencia? ¿Un grito de ayuda? Nadie lo entendió, hasta que fue demasiado tarde. Los comentarios en sus redes explotaron: "Fue ella, esto es una película, no puede ser real". La policía reveló una captura clave, un video de CCTV donde se ve a Tamika caminando por la zona del crimen poco después del incendio. Lleva una bolsa negra, va descalza y los 3 perros la siguen nerviosos. En sus manos, algo que no se distingue con claridad, pero que podría ser parte del cuerpo mutilado. Ese video fue suficiente para obtener una orden de arresto. La imagen, congelada y compartida en noticieros, se volvió viral. Y lo peor fue que en ese mismo instante, ella ya estaba compartiendo memes desde otra cuenta, como si nada hubiera pasado. Los psiquiatras que evaluaron a Tamika detectaron trastorno de personalidad límite, episodios disociativos y una posible psicosis no diagnosticada. Una fuente cercana afirmó que Tamika se desconectaba de la realidad por días, hablaba sola y afirmaba que su novio era el demonio disfrazado.
Al parecer, durante los días previos al asesinato, dejó de tomar su medicación y comenzó a manifestar paranoia severa. Algunos allegados intentaron ayudarla, pero fue inútil. La justicia ordenó su reclusión en un hospital mental, donde permanece sin hablar, sin reaccionar, como si el crimen la hubiera vaciado por dentro. La madre de Julian Story, el hombre asesinado, apareció frente a las cámaras visiblemente devastada. Mi hijo la amaba. Le dio todo. La cuidó cuando todos la dejaron. Y esto es lo que ella le hizo, declaró entre lágrimas. Nos dejó sin cuerpo completo para enterrarlo. La comunidad de Port Lincoln realizó una vigilia. Velas, mensajes, flores. Y una pregunta que nadie pudo responder: ¿cómo alguien con una vida pública tan limpia puede esconder un infierno tan profundo? Tamika fue formalmente acusada de asesinato con agravantes, decapitación y profanación de un cadáver, incendio intencional, agresión a un oficial de policía durante su detención. Su caso fue aplazado para diciembre de 2025 por razones psiquiátricas. El tribunal deberá decidir si puede ser juzgada como persona consciente de sus actos o si será condenada a pasar el resto de su vida en un centro de salud mental. Mientras tanto, la policía sigue buscando la cabeza de Julian, el último fragmento de una historia que parece salida de una película de terror, pero es brutalmente real. Desde el momento en que fue detenida, Tamika Chaser no ha dicho una sola palabra. No respondió a los policías, ni a los jueces, ni siquiera a sus propios familiares. Algunos aseguran que entró en un estado catatónico, con la mirada perdida, sin emitir emociones. Otros creen que está fingiendo. Pero los expertos forenses no lo tienen claro. Uno de los psiquiatras que la evaluó dijo: es como si hubiera desconectado toda su humanidad. No hay rastro de culpa, ni remordimiento, ni miedo. Solo vacío. Y en ese vacío, crece el misterio. Investigando su historial, la prensa descubrió que Tamika ya había estado involucrada en episodios extraños antes de ser famosa. En 2019 fue arrestada brevemente por comportamiento agresivo en la vía pública. En 2021 había estado internada por intento de autolesión. Pero todo eso fue ocultado, tapado bajo la imagen de influencer alegre que mostraba en sus redes. Su cuenta de Instagram, ahora cerrada, tenía más de 100.000 seguidores. Pero tras el crimen, esas mismas fotos de bikinis, sonrisas y fiestas se volvieron siniestras. En una de ellas, semanas antes del asesinato, escribió: no todos los demonios tienen cuernos, algunos te dicen que te aman. Hoy Tamika no está en la cárcel, sino en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Las autoridades consideran que representa un peligro tanto para sí misma como para otros. No tiene acceso a redes, no recibe visitas, y su única compañía son los funcionarios que la vigilan día y noche. Cada cierto tiempo, grita frases sin sentido. Él me lo ordenó, Julian no era real, me usaron. Pero cuando alguien intenta hablar con ella, vuelve al silencio. Algunos empleados del hospital afirman sentir escalofríos al estar cerca de su habitación. Dicen que el ambiente cambia, que ella los mira sin mover un solo músculo. Como si una parte de Tamika hubiera dejado de ser humana. El caso explotó en redes sociales. Videos en TikTok, reportajes en YouTube, teorías en Reddit. Algunos aseguran que Tamika fue víctima de una secta, otros creen que estaba poseída, y no faltan quienes afirman que Julian la maltrataba en secreto, aunque no hay pruebas. Lo cierto es que la historia ha generado millones de visualizaciones y comentarios. El morbo, la tragedia y la belleza perturbadora de Tamika se combinaron para crear uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años. Y aún hay preguntas sin respuesta. Hasta el día de hoy, el fragmento más macabro del crimen sigue sin aparecer: la cabeza de Julian Story. Ni los perros rastreadores, ni los drones, ni las excavaciones en zonas cercanas han dado resultado. La policía no descarta que Tamika la haya arrojado al mar, enterrado en secreto, o incluso llevado consigo durante horas antes del incendio. Ese fragmento faltante es el símbolo más claro del horror. La pieza que falta para completar el rompecabezas, y que quizás nunca será hallada. El caso de Tamika Chaser no es solo un crimen atroz. Es un reflejo de lo que puede esconderse tras una pantalla, tras una sonrisa, tras una cuenta con miles de seguidores. Detrás de cada influencer, puede habitar una mente al borde del abismo. En Mente Macabra, te recordamos que lo más aterrador no siempre está en las sombras. A veces, está a plena luz del día, frente a millones de personas. Si esta historia te impactó, suscríbete, deja tu like, y comparte este video.
Porque lo que viene es aún más perturbador.